5 hermanos, nacidos en la misma manada, bajo el mismo cielo africano, del mismo linaje. Ahí es donde terminan las similitudes. Uno apenas podía caminar, otro apenas podía respirar. Uno se negaba a permanecer con el grupo, otro vivía solo para cazar, y otro mató a su propia hermana y se comió su cuerpo mientras sus hermanos observaban en silencio. Esta no es una historia sobre depredadores perfectos. Es una historia sobre 5 leones destrozados que no tenían derecho a dominar nada. Cada uno tenía un defecto que debería haber acabado con él antes de cumplir los 2 años. Juntos, esos defectos se convirtieron en algo que ninguna coalición en Masai Mara podía superar. Conquistaron múltiples manadas, recuperaron el territorio que los había expulsado. Hicieron que 5 voces sonaran como un ejército en las llanuras de Kenia. Los guardabosques documentaron sus presas. Los investigadores rastrearon sus movimientos. El pueblo masái les dio a cada uno un nombre que describía exactamente lo que les pasaba, no lo que era fuerte, lo que estaba roto. Y entonces, el imperio que construyeron con cuerpos imperfectos comenzó a derrumbarse con las mismas imperfecciones que siempre habían estado ahí. El que cojeaba cayó primero. El que no podía respirar desapareció a continuación. El que se aisló se marchó y nunca regresó. 5 se convirtieron en 3. 3 se convirtieron en 2. La hermandad que desafió todas las debilidades se deshizo por las mismas debilidades que había arrastrado desde el principio. Esta es la historia de unos leones que deberían haber sido olvidados. En cambio, se convirtieron en una leyenda que Masai Mara nunca dejará de contar. Masai Mara, Kenia, 2022. Un gran león macho arrastra el cuerpo de una joven leona por la hierba seca cerca de las formaciones de Black Rock. Ella no pertenece a una manada rival. Es su hermana, nacida de la misma madre, criada en el mismo territorio, amamantada por las mismas hembras. Él no deja de arrastrarla. No mira a los 4 machos que observan desde la sombra cercana. Comienzan a alimentarse. Sus propios hermanos no se mueven, no lo desafían, no se van. Simplemente observan al más fuerte de ellos hacer lo que ningún león debería hacer, y lo aceptan. 5 años antes, todo era más sencillo. 2017, la manada Black Rock ocupa una zona privilegiada del territorio en el sureste de Masai Mara. Los afloramientos rocosos proporcionan puntos elevados para cazar. Las praderas que se extienden a sus pies están repletas de cebras, ñus y búfalos. Varias leonas amamantan a cachorros de la misma temporada. Entre las camadas nacen 5 machos con pocas semanas de diferencia, hermanos de sangre, conectados desde su primer aliento. Pero algo anda mal con casi todos ellos. El primer cachorro lucha por mantenerse en pie. Sus patas delanteras no se mueven correctamente. Cojea desde el momento en que da sus primeros pasos. Los pastores masái que observan a la manada desde la distancia lo notan de inmediato. Tienen una palabra para esto: olumina. El cojo. El segundo cachorro respira con dificultad. Le sale una secreción permanente de la nariz. Estornuda y jadea mientras sus hermanos juegan. No puede seguirles el ritmo en las carreras cortas. Los masái lo llaman Lorkulop, el que va a la saga. Siempre detrás, siempre luchando por seguir el ritmo de los demás. El tercer cachorro está físicamente sano, pero su comportamiento es diferente. Se queda al margen del grupo. Cuando sus hermanos se acurrucan juntos para calentarse, él se tumba solo a unos metros de distancia. Observa, pero no participa. Los masái lo llaman Olosiadu, el rezagado, presente pero separado. El cuarto cachorro es todo lo que los demás no son: rápido, coordinado, agresivo con las presas desde una edad temprana. Persigue insectos antes de saber cazar. Acecha a sus hermanos antes de entender lo que significa acechar. Los masái lo llaman Orpadan, el cazador, nacido para perseguir y matar. El quinto cachorro es el más grande. Incluso con solo unas semanas de edad, su complexión es más ancha que la de sus hermanos. Sus patas son más pesadas. Su voz es más grave. Empuja a sus hermanos sin dudarlo para quitarles los mejores lugares para mamar. Los masái ven en él algo que los demás no tienen. Lo llaman Olobor. No significa el más fuerte o el más valiente. Significa el asesino de hermanas. Un nombre dado antes del acto que describe.
como si los Masái vieran lo que iba a suceder antes de que el propio león lo comprendiera. 5 hermanos, uno que cojea, uno que no puede respirar, uno que se aísla, uno que vive para cazar y uno cuyo nombre ya conlleva el peso de algo terrible. Ningún investigador que estudiara esta camada en 2017 habría predicho que estos 5 machos imperfectos se convertirían en una de las coaliciones más dominantes de la historia de Masái Mara. Pero a la manada Black Rock no le importaban las predicciones, le importaban los números, y 5 hermanos, por muy imperfectos que fueran, seguían siendo 5. La manada los crió, las praderas los alimentaron, los afloramientos rocosos los protegieron, y Masái Mara esperó a ver qué podían hacer 5 leones imperfectos cuando la única opción era permanecer juntos o morir solos. El pueblo Masái ha convivido con los leones durante miles de años. No los idealizan, no les ponen nombres de dioses o héroes, les ponen nombres según lo que ven: una cojera, un jadeo, una tendencia a desaparecer. En la tradición masái, un nombre no es un regalo, es un diagnóstico. Olobor fue el líder indiscutible desde el principio. A los 6 meses era el cachorro más pesado de la camada. Tenía los hombros más anchos, la mandíbula más gruesa. Era el primero en alimentarse de cada presa y ningún hermano le desafiaba. Pero su dominio conllevaba una oscuridad. Jugaba de forma más brusca, mordía con más fuerza, sujetaba a sus hermanos más tiempo del necesario. Los Masái le dieron un nombre que le acompañaría toda la vida: el asesino de hermanas. Aún no se lo había ganado, pero ya se intuía. Orpadán tenía un temperamento opuesto, pero igual valor. Mientras que Olobor dominaba por su tamaño, Orpadán dominaba por su precisión. Fue el primer cachorro en acechar con éxito a una presa. A los 3 meses ya rastreaba saltamontes. A los 5 emboscaba pájaros. Al cumplir 1 año, se movía entre la hierba como una sombra que había aprendido a pensar. Los Masái lo llamaban el cazador. Olumina llevaba su defecto en cada paso. Sus patas delanteras nunca desarrollaron toda su movilidad. Caminaba con una cojera visible que empeoraba tras largas distancias. Correr le resultaba doloroso. En una especie que depende de la velocidad explosiva, esto debería haber sido fatal, pero Olumina lo compensaba de formas que confundían a los investigadores. Se convirtió en el macho más activo sexualmente del grupo. Sus genes luchaban por sobrevivir a través de la reproducción, ya que su cuerpo no podía garantizar la supervivencia a través de la fuerza. Lorculop era el más débil. Una enfermedad respiratoria crónica le provocaba una secreción nasal permanente. Respiraba ruidosamente, se cansaba rápidamente. Durante las cacerías en grupo, se quedaba atrás en los primeros 100 metros. Sus hermanos aprendieron a trabajar sin él en lugar de esperarlo. Siempre era el último en llegar a la presa, siempre el último en alimentarse, el seguidor. Presente pero nunca esencial. Olosiadu era el misterio, físicamente capaz, pero emocionalmente distante. Podía correr, podía luchar, podía cazar, pero elegía no participar con la misma intensidad. Se quedaba al margen, dormía aparte, respondía a los rugidos con retraso, como si estuviera decidiendo si valía la pena volver a la hermandad. Los Masái simplemente lo llamaban como lo veían: el rezagado. 5 nombres, 5 diagnósticos, 5 defectos que individualmente habrían destruido a cualquier león que intentara sobrevivir solo. Pero la manada Black Rock no produjo 5 machos solitarios, produjo 5 hermanos que se compensaban entre sí. Cuando Olumina no podía correr, Orpadán corría por él. Cuando Lorculop no podía terminar una caza, Olobor la terminaba con fuerza. Cuando Olosiadu se alejaba, 4 voces lo traían de vuelta. No eran una coalición perfecta, eran una coalición construida en torno a la imperfección. En Masái Mara, la supervivencia no consiste en ser perfecto, consiste en estar juntos. Y 5 hermanos rotos uno al lado del otro eran más peligrosos que cualquier león perfecto que caminara solo. En los 2 años, la manada que los crió comenzó a enviar señales que todos los machos jóvenes temen. Los machos dominantes se volvieron hostiles. Las hembras se volvieron menos tolerantes. El mensaje era claro: irse o ser expulsados.
Los 5 hermanos que habían pasado todos los días dentro de la seguridad de la manada Black Rock estaban a punto de perder el único hogar que habían conocido. Si quieres ver lo que sucedió cuando 5 hermanos destrozados se enfrentaron solos al Mara, suscríbete ahora, porque lo que vino después puso a prueba a cada uno de ellos. La mañana que abandonaron la manada Black Rock, nadie los persiguió. No hubo ningún enfrentamiento dramático, ninguna pelea con los machos dominantes. Los 5 hermanos simplemente se despertaron una mañana y las hembras no les dejaron acercarse a las crías. Los machos más viejos se colocaron en posición de ataque y gruñeron desde 50 metros de distancia. El mensaje se había ido gestando durante semanas. Ahora era definitivo. Este ya no es vuestro hogar. Marchaos o sangrad. Olobor los condujo hacia el este. No dudó. No miró atrás hacia los afloramientos rocosos donde habían pasado todas las noches de su vida. Los otros 4 los siguieron en la formación que los definiría durante años. Orpadán ligeramente por delante y a la derecha oteando el terreno. Olumina en el centro, cojeando pero manteniendo el ritmo. Lorkulop detrás, respirando con dificultad. Olosiadu rezagado a cierta distancia, lo suficientemente cerca como para pertenecer al grupo, pero lo suficientemente lejos como para mantener su independencia. El Masai Mara no es amable con los machos nómadas. Sin territorio no tienen prioridad a la hora de cazar. Sin manada no tienen hembras. Sin reputación no tienen nada con qué disuadir a las coaliciones más antiguas que matan a los machos jóvenes nada más verlos. El macho nómada medio en el Mara sobrevive 20 meses antes de morir o morir de hambre. 5 nómadas juntos mejoran esas probabilidades, pero 5 nómadas, de los cuales uno cojea, otro jadea y otro no deja de alejarse, no inspiran confianza. Las primeras semanas fueron brutales. Se alimentaban de viejos cadáveres que las hienas ya habían devorado. Ahuyentaban a los buitres de los huesos que apenas tenían carne suficiente para alimentar a un león, y mucho menos a 5. Lorkulop perdió peso más rápido que los demás. Su respiración empeoró con la exigencia física del movimiento constante. La cojera de Olumina se hizo más pronunciada a medida que el suelo blando de su territorio natal daba paso a un terreno más duro. Pero Orpadán los mantuvo con vida. El cazador hizo lo que su nombre exigía, encontró presas cuando los demás no pudieron. Leyó los movimientos de las manadas de cebras que cruzaban las praderas abiertas y posicionó a sus hermanos antes de que entendieran su plan. La primera caza grupal exitosa ocurrió 3 semanas después de su exilio. Un ñu joven se separó de su manada al atardecer. Orpadán lo empujó hacia la izquierda. Olobor estaba esperando. El impacto fue inmediato y devastador. 700 kilos de músculo derribaron a la presa con una precisión que desmentía su inexperiencia. Olumina llegó tarde, pero sujetó las patas traseras. Lorkulop llegó el último y comió el último. Olosiadu observó desde 20 metros antes de acercarse para reclamar su parte. Imperfecto, desorganizado, pero eficaz. Esa caza lo cambió todo. Ya no eran 5 cachorros expulsados que vagaban sin rumbo. Eran una unidad de caza. Orpadán encontró a la presa. Olobor asestó el golpe mortal. Olumina y Lorkulop sujetaron lo que pudieron. Olosiadu cubrió los flancos cuando decidió participar. Cada hermano desempeñó el papel que le permitían sus habilidades específicas. Los defectos que deberían haberlos destruido individualmente se volvieron irrelevantes dentro de un sistema construido para 5. En cuestión de meses, comenzaron a cazar búfalos. Los búfalos son la prueba definitiva para cualquier coalición de leones. Un solo macho puede matar a un león de un solo golpe con sus cuernos. La mayoría de las coaliciones evitan a los búfalos hasta que están completamente maduros. Los 5 hermanos no tenían ese lujo. Los restos no alimentaban a 5 machos en crecimiento. Necesitaban presas grandes. Necesitaban búfalos. Y Orpadán descubrió cómo conseguirlos. El sistema era simple y violento. Orpadán identificaba al animal más débil de la manada, iniciaba la persecución para separarlo del grupo. Olobor venía desde el lado opuesto con la fuerza bruta que solo el hermano más grande podía ejercer. El búfalo tropezaba, los demás se acercaban. 5 mandíbulas, 5 ángulos diferentes. El búfalo no tenía ninguna oportunidad una vez que la formación lo rodeaba. Los 5 hermanos rotos habían encontrado su ritmo.
Y Masai Mara estaba a punto de descubrir cómo sonaba ese ritmo cuando pasó de cazar presas a cazar territorio. Ocurrió en una tarde seca cerca de las formaciones rocosas de Black Rock. Los 5 hermanos llevaban meses ampliando su territorio, adentrándose en las zonas limítrofes con su antiguo hogar. Ahora eran más fuertes, más pesados, sus melenas se habían vuelto más espesas. Olobor se había convertido en el macho más grande del sureste de Mara. Cuando caminaba, el suelo parecía notarlo. Una joven leona de la manada de Black Rock fue encontrada sola cerca de un canal de drenaje. Estaba cazando. Estaba concentrada en su presa y no detectó a los 5 machos que se acercaban a favor del viento. Era su hermana, misma madre, misma manada, misma sangre que los había amamantado a todos durante su primer año de vida. Olobor llegó primero a ella. Lo que sucedió a continuación fue documentado por los guías que observaban desde sus vehículos en silencio atónito. No la saludó. No mostró agresividad territorial. Atacó con la misma violencia calculada que utilizaba con los machos rivales. La leona se defendió, pero estaba sola y pesaba más de 100 kilos menos que él. El encuentro duró unos minutos. Los otros 4 hermanos se quedaron cerca. Orpadan observaba desde 30 metros. Lumina yacía en la hierba. Lorkulop respiraba con dificultad a la sombra. Olosiadu se quedó al margen, como siempre. Ninguno de ellos intervino. Ninguno desafió a Olobor. Ninguno hizo ruido. La jerarquía era absoluta. El macho más fuerte de la manada había tomado una decisión y la manada la aceptó sin cuestionarla. Entonces, Olobor comenzó a alimentarse de su cuerpo. El canibalismo entre los leones está documentado, pero es extremadamente raro. Ocurre con mayor frecuencia durante periodos de extrema escasez de alimentos o cuando un macho establece su dominio mediante actos que demuestran su poder absoluto. Los guías que habían trabajado en Mara durante décadas dijeron que nunca habían presenciado algo así. Los investigadores debatieron la causa durante meses sin llegar a un acuerdo. Algunos argumentaron que era por el hambre. Los 5 hermanos eran machos jóvenes que quemaban enormes cantidades de calorías con sus constantes patrullas y cacerías de búfalos. La comida nunca estaba garantizada. Un cuerpo es un cuerpo cuando la alternativa es morir de hambre. Otros argumentaron que era por el dominio. Olobor estaba enviando un mensaje a sus hermanos y a todos los leones que se encontraban a su alcance. No hay límites para lo que haré. No hay ningún vínculo que no rompa. No hay ninguna línea que no cruce. Los Masai ya le habían puesto nombre para este momento años antes de que ocurriera. El asesino de hermanas. Habían visto la oscuridad en él cuando era un cachorro y alejaba a sus hermanos de la leche con una fuerza innecesaria. Le habían visto morder con más fuerza de la necesaria para jugar. Habían observado la diferencia entre un león que domina porque debe hacerlo y un león que domina porque algo dentro de él lo exige. Olobor era del segundo tipo. La hermandad sobrevivió al incidente sin cambios aparentes. Los 5 machos continuaron cazando juntos. Continuaron patrullando juntos. Continuaron rugiendo juntos al atardecer. Pero algo había cambiado en la dinámica que solo una observación cuidadosa podía detectar. Los otros 4 hermanos le daban más espacio a Olobor. Se acercaban a las presas solo después de que él hubiera comenzado a alimentarse. Evitaban el contacto visual directo durante los periodos de descanso. La coalición seguía funcionando, pero ahora funcionaba tanto por miedo como por lealtad. Esta es la pregunta que acompañaría a los 5 machos de Black Rock durante el resto de sus vidas. ¿Eran una hermandad unida por el amor o por el terror? ¿Era Olobor un líder o un tirano? ¿Y acaso importa la respuesta cuando el resultado son 5 machos que controlaban más territorio que cualquier otra coalición en el sureste de Mara? La naturaleza no juzga la moralidad, solo cuenta a los supervivientes. Y los 5 hermanos, liderados por un león que se había comido a su propia hermana, sobrevivían mejor de lo que nadie había previsto. Cuéntame en los comentarios qué opinas. ¿Era Olobor un monstruo o hacía lo que la supervivencia exigía? Los 5 hermanos dejaron de huir y comenzaron a cazar. Al llegar a su tercer año, ya no eran nómadas que rebuscaban en los límites de otros territorios. Eran una coalición en plena forma física, con un sistema de caza de búfalos
que ninguna manada del sureste de Mara podía igualar. Olobor pesaba más de 200 kilos. Orpadán se había convertido en el cazador más eficiente de la región. Incluso Olumina, el cojo, había desarrollado suficiente fuerza en la parte superior del cuerpo como para sujetar a sus presas a pesar de sus piernas dañadas. Su primera conquista territorial fue poética: la manada de Black Rock, la misma manada que los había expulsado, las mismas hembras que se habían negado a dejarlos acercarse a las crías, los mismos afloramientos rocosos donde habían dado sus primeros pasos. Los machos dominantes que los habían expulsado ahora eran más viejos, más lentos. Sus rugidos tenían menos fuerza. Cuando 5 voces jóvenes respondieron desde las llanuras, los viejos machos comprendieron lo que se avecinaba. La toma del poder fue rápida. 5 machos contra 2 residentes envejecidos no es una contienda, es una declaración. Los viejos machos se retiraron sin una lucha prolongada. Desaparecieron en las praderas orientales y no se les volvió a ver en el territorio. Las hembras que una vez habían amamantado a los 5 hermanos ahora les pertenecían. El territorio que los había rechazado era suyo. La manada Black Rock tenía nuevos reyes y esos reyes recordaban exactamente de dónde venían. Se expandieron en cuestión de semanas. Las manadas vecinas con una protección masculina más débil cayeron en rápida sucesión. Los 5 hermanos utilizaron el mismo sistema que habían perfeccionado con los búfalos. Orpadán exploraba. Olobor aportaba una fuerza abrumadora. Los demás cerraban todas las vías de escape. Los machos rivales que se mantuvieron firmes se vieron superados en número por 5-1. Los machos que huyeron fueron perseguidos hasta que el mensaje quedó claro. Esta tierra ahora pertenece a la hermandad. En su 4º año, los 5 machos de Black Rock controlaban uno de los territorios más grandes del Triángulo de Mara. Múltiples manadas, docenas de hembras, terrenos de caza que se extendían desde las formaciones rocosas del sureste hasta las praderas cercanas al río Sand. 5 voces rugiendo juntas al atardecer creaban un muro de sonido que se extendía por kilómetros. Todos los nómadas lo oían y cambiaban de dirección. Todas las coaliciones rivales calculaban las probabilidades y elegían una frontera diferente para poner a prueba. Los Masái observaban con la misma tranquilidad que habían mantenido desde que los 5 eran cachorros. Habían bautizado a cada hermano por su debilidad. Ahora veían cómo esas debilidades desaparecían dentro de la maquinaria del grupo. Olumina seguía cojeando, pero su posición en la formación de caza no requería velocidad. Lord Gulob seguía jadeando, pero su papel en las matanzas requería presencia, no resistencia. Olosiadu seguía divagando, pero siempre regresaba cuando comenzaban los rugidos. Los investigadores que seguían la coalición documentaron su éxito con creciente fascinación. 5 machos, con limitaciones físicas y de comportamiento visibles, estaban superando a las coaliciones de machos sanos de toda la Mara. Los datos no coincidían con la teoría. La teoría decía que los individuos defectuosos debilitan una coalición. Los 5 hermanos sugerían que los individuos defectuosos que se compensan entre sí crean algo que la teoría no había tenido en cuenta. Los guías de safari comenzaron a llevar a los turistas específicamente al territorio de Black Rock. Los 5 hermanos se convirtieron en una atracción de la experiencia del sureste de Mara. Los fotógrafos los capturaron caminando en formación a través de las praderas doradas. 5 machos enormes moviéndose juntos con Olobor al frente y Olosiadu detrás. La misma formación que habían utilizado desde el día en que fueron expulsados. Las mismas posiciones. Las mismas distancias entre cada hermano. Nada había cambiado excepto todo lo que los rodeaba. Ahora eran reyes. 5 leones destrozados, sentados en un trono construido a partir de búfalos muertos, violencia territorial y un vínculo que ningún forastero comprendía del todo. Pero Masai Mara tiene una regla que se aplica por igual a todas las coaliciones. Al tiempo no le importa lo fuerte que seas, solo le importa cuánto tiempo has sido fuerte. Y el reloj que había comenzado a correr el día en que tomaron su primer territorio no iba a detenerse para los 5 hermanos, por muy fuerte que rugieran juntos. El primer hermano en desaparecer fue el que todos esperaban.
Olumina, el cojo, había arrastrado sus piernas rotas en cada cacería, cada patrulla, cada expansión territorial que la coalición había logrado. Su cojera había empeorado constantemente a lo largo de sus años de dominio. Lo que había sido una ligera irregularidad en su andar cuando era cachorro se había convertido en un lastre visible a los 5 años. Ya no podía seguir el ritmo del grupo durante las largas patrullas. Los otros 4 hermanos no redujeron la velocidad por él. Las coaliciones no pueden permitirse operar a la velocidad de su miembro más débil. El territorio debe patrullarse según lo previsto. Las fronteras deben marcarse antes de que el olor del rival se desvanezca. Los rugidos deben producirse a intervalos regulares para mantener la ilusión de una presencia constante. Olumina se quedaba cada vez más atrás cada noche, hasta que una mañana los guardabosques solo encontraron 4 huellas en la ruta de patrulla. No se encontró ningún cuerpo, no se informó de ninguna pelea. Olumina simplemente dejó de aparecer en los registros de avistamientos, ya fuera porque lo capturó una coalición rival, porque sucumbió a una lesión de la que sus piernas dañadas no pudieron recuperarse, o porque simplemente se tumbó en la hierba alta y no se levantó. Los Mara guardaron su final para sí mismos. El cojo se había ido. La hermandad era de 4. Lorkulop le siguió a los pocos meses. Su enfermedad respiratoria crónica había sido una compañera constante desde su nacimiento, pero las exigencias de la vida territorial habían acelerado su deterioro. Su respiración se oía a 20 metros de distancia. Tosía durante los periodos de descanso. Su cuerpo quemaba calorías luchando contra la infección de sus pulmones y al mismo tiempo tratando de mantener la masa corporal necesaria para ser un macho dominante. Estaba perdiendo ambas batallas. La última vez que se le vio, se le notaba visiblemente más delgado que sus hermanos. Su melena se había ralo, se le marcaban las costillas bajo un pelaje que había perdido su brillo. El seguidor que había pasado toda su vida llegando el último a cada casa y cada patrulla, finalmente se había quedado demasiado atrás para alcanzar al resto. Desapareció de los informes de los guardabosques de la misma manera que Olumina, en silencio, sin ceremonias, sin un rugido final. Quedaban 3 hermanos: Olobor, Orpadán, Olosiadu, el asesino de hermanas, el cazador y el rezagado, aún formidables, aún capaces de mantener su territorio. Según las investigaciones, 3 machos pueden mantener su dominio hasta 8 años, pero 3 no son 5. 3 voces rugiendo donde antes rugían 5 envían un mensaje diferente a las llanuras. No es exactamente debilidad, pero sí menos fuerza que antes. Y en la Mara, menos fuerza es una invitación. Olosiadu aceleró el declive. El que se quedó siempre había operado al margen de la hermandad. Ahora, con solo 2 hermanos que lo sostuvieran, su tendencia al aislamiento se intensificó. Pasaba días lejos del grupo. Sus marcas de olor aparecían en zonas alejadas del territorio central, como si estuviera buscando una vida separada. Los guardabosques debatían si lo estaban expulsando o si se estaba alejando por su cuenta. El resultado era el mismo. La coalición se estaba fracturando desde dentro. El territorio que habían controlado los 5 hermanos comenzó a reducirse. Las manadas de la periferia percibieron el cambio. Las hembras que habían sido leales a la coalición comenzaron a aceptar la presencia de machos desconocidos en las fronteras. Las marcas de olor que antes cubrían todos los árboles importantes del sureste de Mara se desvanecían más rápido de lo que 3 machos podían renovarlas. El imperio se contraía un árbol sin marcar a la vez. Olobor y Orpadán continuaron patrullando juntos, el asesino de su hermana y el cazador. Los 2 hermanos que siempre habían sido el motor de la coalición, pero incluso ellos podían sentir la diferencia. 2 pares de patas donde antes caminaban 5, 2 voces donde antes rugían 5. La formación que había sido su identidad desde su nacimiento ahora tenía 3 espacios vacíos que ningún volumen podía llenar. La hermandad no había muerto, pero estaba sangrando, y todos los rivales de Mara podían olerlo. Mientras los 5 hermanos originales perdían miembros, ya se estaba escribiendo un nuevo capítulo en el mismo territorio.
Lequijana, Quijana y un joven macho de la vecina zona de Rongai habían formado su propia coalición. Eran hermanos menores y parientes de la estirpe Blackrock, la misma genética, los mismos afloramientos rocosos en su memoria, el mismo instinto de reclamar lo que sus hermanos mayores habían construido. Eran audaces como solo los machos jóvenes pueden serlo. Mientras que las coaliciones experimentadas prueban cuidadosamente las fronteras durante semanas, estos tres se lanzaron al territorio en disputa con la confianza temeraria de los leones que habían visto a sus hermanos mayores dominar y asumieron que el dominio era hereditario. Rugían desde posiciones en lo profundo de territorios establecidos. Dejaban marcas de olor en árboles que pertenecían a coaliciones que les doblaban la edad. Se comportaban como si el nombre Blackrock bastara para protegerlos, pero no era así. Los Salas Boys los encontraron primero. Osapuk y Orkitok, dos de los machos más poderosos y experimentados de Masai Mara, controlaban las manadas Topi y Requero con un puño de hierro que había sido probado y demostrado a lo largo de los años. No toleraban intrusiones, no emitían advertencias. Cuando detectaron a los tres jóvenes machos dentro de su territorio, respondieron con una fuerza inmediata y abrumadora. La persecución cubrió 15 kilómetros a través de praderas abiertas. Osapuk y Orkitok persiguieron a los tres jóvenes machos desde Rhino Ridge hasta la zona de Rongai sin detenerse. 15 kilómetros de carrera a toda velocidad bajo el calor de Mara. Los guías que presenciaron la persecución describieron a dos machos enormes moviéndose con una furia que sugería una ofensa personal. La joven coalición no solo había cruzado una frontera, habían insultado a un reino, pero los machos más jóvenes eran más rápidos. Después de 15 kilómetros, los Salas Boys estaban agotados. Y en ese momento de fatiga, Lequijana y sus hermanos hicieron algo inesperado. Dejaron de correr, se dieron la vuelta, vieron a dos machos dominantes jadeando con la lengua fuera y las patas temblando por el esfuerzo. Los jóvenes machos atacaron. El giro de los acontecimientos pilló a los Salas Boys completamente desprevenidos. Osapuk y Orkitok se separaron en el caos. Por primera vez en años, la coalición más poderosa de la manada estaba dividida y vulnerable. Los machos jóvenes aprovecharon su ventaja con la ferocidad de leones, que no tenían nada que perder. Los Salas Boys se retiraron individualmente hacia su propio territorio, heridos en su orgullo, sino en su cuerpo. No fue una victoria. Los Salas Boys se reagruparon en pocos días y reafirmaron su dominio sobre sus manadas. Lequijana y su coalición fueron empujados a los márgenes, pero algo había cambiado. Los jóvenes machos habían demostrado que podían luchar, habían demostrado que podían pensar estratégicamente bajo presión, habían demostrado que la estirpe de Blackrock no había dejado de producir machos que se negaban a aceptar las fronteras trazadas por otros. El ciclo se repetía con inquietante precisión. Una nueva generación de hermanos imperfectos expulsados de su territorio natal. Una nueva coalición formada por lazos de sangre y la necesidad. Nuevos enemigos que los ponían a prueba. Nuevas persecuciones a través de las mismas praderas. El Masai Mara no crea nuevas historias. Cuenta la misma historia con diferentes nombres y diferentes cicatrices, y el mismo final que espera al final de cada reinado. Olobor y Orpadán, los dos últimos que quedaban de los 5 originales, seguían manteniendo su territorio reducido, mientras sus parientes más jóvenes luchaban por las migajas en los límites del Mara. Los viejos reyes veían a los jóvenes príncipes cometer los mismos errores que ellos habían cometido. La misma ambición, la misma imprudencia, la misma negativa a aceptar que el mundo es más grande y más peligroso de lo que 5 hermanos pueden controlar. Si la siguiente generación construiría algo o sería destruida en el intento, era una pregunta que solo el Mara podía responder. Y el Mara nunca responde rápidamente. De los 5 hermanos que salieron juntos de la manada Blackrock, solo quedan 2, Olobor y Orpadán, el asesino de su hermana y el cazador, el más grande y el más astuto. Los 2 que llevaron a la coalición desde su primer cadáver carroñado
hasta la cima del dominio territorial. Son el último vestigio de una hermandad que en su día hizo que 5 voces sonaran como un ejército. La cojera de Olumina finalmente lo llevó a donde ningún hermano pudo seguirlo. Los pulmones de Lorkulop finalmente exigieron una deuda que su cuerpo no podía pagar. La distancia de Olosiadu con respecto al grupo finalmente se volvió permanente. 3 hermanos se fueron, no en una sola batalla dramática como la masacre de Mapogo o la emboscada de Shishangaan. Se fueron uno por uno, en silencio. Cada desaparición era un reflejo del defecto exacto que los Masái habían identificado en ellos cuando eran cachorros. El cojo cayó porque era cojo. El enfermo cayó porque estaba enfermo. El aislado cayó porque estaba aislado. Los nombres Masái no eran solo descripciones, eran profecías. Cada debilidad visible al nacer se convirtió en la causa específica del fin de cada hermano. Los Masái habían mirado a 5 cachorros y habían visto 5 futuros. Acertaron en todos y cada uno de ellos. Olobor y Orpadán siguen patrullando juntos. 2 machos cubren el territorio que antes dominaban 5. Su territorio se ha reducido, pero no se ha derrumbado. 2 machos experimentados en la flor de la vida pueden mantener el territorio hasta 3 años. Tienen los conocimientos, tienen el sistema de caza, se tienen el uno al otro. El asesino de hermanas aporta la fuerza, el cazador aporta la estrategia. La misma asociación que afianzó la coalición de 5 ahora funciona como una coalición de 2, pero el Mara se está llenando de machos más jóvenes. Los Salas Boys siguen controlando su territorio al oeste. Lequijana y su coalición se están haciendo más fuertes al este. Cada temporada, nuevos nómadas de manadas de toda la reserva alcanzan la madurez. El sureste del Mara, que los 5 hermanos reclamaron en su día como un reino indiscutible, es ahora un mapa disputado con múltiples pretendientes y fronteras cada vez más reducidas. La historia de los 5 machos de Black Rock no trata sobre el dominio. Docenas de coaliciones han dominado el Masái Mara. No trata sobre la violencia. Todas las coaliciones cometen actos violentos para sobrevivir. Ni siquiera trata sobre el horrible acto que le valió a Olobor su nombre. Los leones matan. Eso es lo que hacen. Esta historia trata sobre algo más raro que cualquiera de esas cosas. Trata sobre 5 animales que no tenían derecho a triunfar. Uno que no podía caminar correctamente. Uno que no podía respirar correctamente. Uno que no podía permanecer con el grupo. Uno cuyo único don era matar. Y uno cuyo tamaño ocultaba una oscuridad que definiría a toda la coalición. 5 defectos, 5 hermanos, una hermandad que convirtió esos defectos en un sistema que conquistó el sureste de Mara a pesar de todas las predicciones que decían que no funcionaría. Los Masái tienen un dicho que se traduce aproximadamente así: un solo guerrero perfecto es más débil que 5 guerreros imperfectos que se niegan a abandonarse unos a otros. Los 5 hermanos Black Rock nunca fueron perfectos. Nunca estuvieron destinados a serlo. Estaban destinados a soportar las debilidades de los demás y seguir adelante de todos modos. Y durante los años que hicieron exactamente eso, nada en Masái Mara pudo detenerlos. Quedan 2 hermanos. El resto vive en la hierba que una vez pisaron y en los rugidos que resuenan cada tarde en las llanuras. 5 voces reducidas a 2. Pero si te paras en el sureste de Mara al atardecer y escuchas con atención, algunos guías te dirán que aún pueden oír a los 5. Si esta historia te ha llegado al corazón, suscríbete para no perderte lo que sucederá a continuación. Compártela con alguien que sepa lo que significa construir algo con personas imperfectas. Y cuéntame en los comentarios qué historia de los hermanos te ha impactado más.